Y mire, ¿sabe qué? Este hombre nos había dejado en la orfandad opinativa, si me permite el término, pero está con nosotros otra vez mi querido maestro Julio Hernández Astillero, maestro de maestros. Distinguido, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, aquí con el gusto de verlos, con mucho gusto de estar de nuevo De por verdad aquí. que sí, nos da mucho gusto de ver que estés con nosotros nuevamente. Gracias. Oye, querido Julio, ¿cuál sería para ti el balance de este año? Después de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, 7 meses de gobierno, ¿cuál sería un panorama general para ti? El estremecimiento de un sistema político y económico que llevaba décadas anclado en formas que representaban una ganancia concentrada en élites y una gran desigualdad social, con un sistema político fincado en la corrupción, en la impunidad y en la simulación. Llega López Obrador por méritos propios y por el hartazgo de mucha gente que lo que quería era finalmente dar un golpe a esa estructura ya inaceptable, ya en un proceso de corrupción enorme, y se está justamente en un proceso de ese tipo, con un gobernante con tintes personalistas enteramente, controlador de toda la situación, un presidente muy poderoso y muy fuerte mediáticamente, un gabinete que no está a la altura de las circunstancias, y un partido Morena que no se define verdaderamente como un partido, sino solamente como una amalgama de intereses, sobre todo electorales, pero en realidad pues hay un cambio, que sí es un cambio por lo pronto de métodos, de formas, las conferencias mañaneras, el estilo de viajar de López Obrador, el contacto permanente con la gente y el dinero volcado en la cuestión asistencial, en detrimento de otros aspectos, que es preocupante también el que no haya ese cuidado y equilibrio para segmentos que no han recibido el apoyo o el respaldo que esperaban. ¿El asunto salud te refieres en particular? Salud, las estancias infantiles, la cuestión de la cultura, de la tecnología, muchos despidos, y todo eso volcado a una estructura de trabajo que tiene además, desde mi punto de vista, el propósito de darle una continuidad electoral al movimiento obradorista, es decir, se está destinando el dinero específicamente a lo asistencial, que tiene mucho que ver históricamente en México con el manejo electoral, y la inversión pública hacia segmentos muy específicos, sobre todo en el sur del país, con el Tren Maya, con el corredor transísmico, y por otra parte pues un problema que no teníamos en el radar, que es el del asunto migratorio, convertido ya en un asunto explosivo, y la inseguridad pública que no ha podido ser combatida adecuadamente. En el asunto migratorio, el asunto también de poner a la Guardia Nacional, de ceder ante las peticiones de Trump, que tampoco es que tuviera mucho margen de acción, ¿no? Porque ahorita puede haber muchas críticas, pero pues ¿qué le dices al loco este, no? Que eso es lo que marca los límites reales de la profundidad del cambio que se espera. Lo cierto es que por más ruido que se haga, por más que se diga que hay una cuarta transformación, lo cual implicaría un momento histórico de revolución y transformación real, pues lo que tenemos es un gobierno que está reformando el propio sistema político, tratando de hacerlo en los límites que le establecen claramente factores económicos del poder de los mercados y del poder de Estados Unidos y de un presidente desquiciado políticamente como es Donald Trump. Desquiciado, por decirlo menos. Así es. Un gabinete que no está a la altura. Lo dijiste de paso, pero es algo lapidario, es algo de verdad muy fuerte y muy importante para los años que vienen. Sí, porque no es solamente la falta de fuerza política o de personalidad o de impacto que pudieran tener varios de los secretarios. El problema de fondo es que la operación de sus secretarías está siendo una operación deficitaria. Son secretarios del gabinete que están atenidos a lo que les vaya indicando el presidente de la República y que en la mañanera pueden ser refutados o corregidos públicamente, de tal manera que es muy lamentable, y ojalá entre los cambios que pueda realizar el presidente López Obrador esté un ajuste en un gabinete que definitivamente no está a la altura de lo que espera el pueblo de México y de lo que necesita operativamente el propio López Obrador. Claro. Ahora, también otra de las cosas importantes, el asunto económico. ¿Cómo ves las cosas? Se habla de recesión, se habla de que no se ha abierto la llave, de que la Secretaría de Hacienda está controlando totalmente el gasto. Esto debe de cambiar.
Sí, debe de cambiar. Hay un control de una especie de vicepresidenta ejecutiva en materia presupuestal, que es Raquel Buenrostro, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, y un secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que se mueve de una manera pues muy volátil conforme a las instrucciones de su jefe. Todo esto tiene al país metido en una circunstancia económica complicada en lo general, con perspectivas preocupantes, pero en lo inmediato va caminando, va avanzando y la verdad es que durante muchas administraciones del pasado priista y panista el gasto se contenía para tratar de soltarlo en ocasiones más propicias. En el fondo hay un proceso muy fatigoso y muy desgastante, pero esperemos que sea propicio y que sea exitoso, de evitar tanto despilfarro, corrupción, concesiones amañadas. Todo esto se está en un amplio y difícil proceso de corrección que ojalá y tenga éxito, porque lo cierto es que, aunque parezca frase de campaña, pero sí le dejaron una herencia envenenada a López Obrador, un país de desastre, con anteriores ocupantes de la silla presidencial que se convirtieron en los principales saqueadores del país y jefes de pandillas de saqueadores que dejaron al país en la circunstancia que hoy está. Aunque desde el punto de vista del gobierno se hable de que no hay duda en cuanto a la construcción del aeropuerto, ¿te imaginarías este escenario 7 meses después, en donde no sabemos porque hay amparos en Santa Lucía y amparos también que protegen el aeropuerto de Texcoco? ¿Te imaginarías hace 7 meses este escenario? Pues lo que pasa, digo yo, en alguna columna de las que escribo en La Jornada, la columna Astillero, sí llegué a escribir que el gran problema era que no existía la fundamentación legal y que urgía saber cuál iba a ser la definición jurídica del gobierno para explicar y sustanciar la cancelación del proceso de Texcoco. O sea, ahí hay una serie de errores o de premuras de origen que han ido generando todo esto. Yo creo que finalmente López Obrador no corresponde a su estilo de gobierno ni a la fuerza presidencial el poder dar marcha atrás, pero evidentemente el problema está en que seguimos entrampados en ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con el aeropuerto, Julio? Yo creo que se va a seguir avanzando con el proyecto que tiene López Obrador de las obras complementarias en Santa Lucía, se van a presentar los estudios ambientales y de viabilidad, se va a avanzar en la remodelación de áreas del aeropuerto de la Ciudad de México. Yo creo que se va a avanzar porque finalmente ese fue el primer golpe de poder presidencial fuerte, de instalación que dio el presidente López Obrador. Fue un equivalente a una especie de quinazo aeroportuario. Oye, empieza por ahí un poquito la tentación de los expresidentes. Empieza la tentación de ver qué es lo que hizo Peña. Ahí está Emilio Lozoya, su abogado quiere citar a Peña. Ahí está el señor de Altos Hornos en España. ¿Tú crees que realmente se puede abrir algún proceso en contra de algún expresidente? No. En primer lugar, en términos jurídicos, no creo que haya las condiciones, no solo porque haya fenecido el plazo para poder ejercitar acción penal contra ellos, sino además de todo porque pues todo se arma en el sistema presidencialista para que el titular de la presidencia de la República deba salir indemne de cualquier acusación. El problema de fondo es que el propio López Obrador ofreció que se haría una consulta, redactó incluso la consulta, la pregunta específica y la dio a conocer. Yo pienso que el gran problema es que políticamente López Obrador sigue empeñado en esta idea de la amnistía, que significa tolerar y permitir todo esto. Se requiere cuando menos un castigo político, se requiere la voz fuerte del presidente de la República señalando con nombre, apellido y hechos concretos la responsabilidad de personajes como Enrique Peña Nieto, porque de otra manera, pues todo esto es un juego legaloide, un juego de espejos en el que finalmente lo que sigue permeando es la idea de que hay un pacto de impunidad que permite a Peña Nieto y a todo su equipo seguir tranquilos, bailando donde sea necesario, en la fiesta. Y malos bailadores, malos bailadores, así es, sin que haya el castigo político, cuando menos, si no se pudiera jurídico. No, ahí anda en Madrid el señor en los mejores restaurantes. Sí, luego se viene aquí a bailar y toda la cosa. Bueno. Pero no es solo él, es todo su equipo, Rosario Robles, Ruiz Esparza. Le podemos pasar revista otra vez el Paso Express, otro socavón, otro hoyo. Donde le rasques hay una terrible corrupción.
pero la narrativa de la denuncia ya no es suficiente. No basta con que digas que se lo robaron y que son unos hijos de la tostada. Sí, sí. El ¿Cómo, chiste- cuándo y dónde, Sí, no? sí, sí, ¿Cuánto? señálalo concretamente y actúa. Si no puedes actuar jurídicamente, lo que sea, el pueblo necesita, porque si no, estamos entrando en una pedagogía de la impunidad. Enseñarle a la gente que denuncias, que señalas, pero que no actúas contra ellos. Oye, las marchas, la marcha de ayer, por ejemplo, la otra marcha, ¿este es resultado verdaderamente de una expresión ciudadana? ¿O qué? ¿Cómo lo ves tú? ¿En dónde lo pones? Pues mira, yo lo coloco como hay una incertidumbre y cada vez más hay gente que está preocupada por el paso que lleva el país, pero lo de ayer me pareció un error táctico. Contrastar una marcha inmadura con el acto hoy aparatoso que está planteando López Obrador, pues es convalidar, la propia oposición termina convalidando el acto de hoy numéricamente y políticamente. Creo yo, y lo he escrito, lo he dicho, que fue un fracaso en términos políticos. Un fracaso porque no tuvo ni la numerosidad deseada, que mostrara que hay centenares de miles de personas, cuando menos, manifestándose que pueden públicamente. existir, Que pero pueden no existir, fueron. pueden existir, pero aquí el problema está en que este tipo de marchas están manoseadas como se dio a ver en los propios pleitos internos que hubo. El rechazo a Vicente Fox. Vicente Fox no es un personaje de intereses claros ni de ningún tipo. Es como un Trump, pero a la mexicana. Sí, sí, Sí. lo que debe hacer es fumar marihuana para serenarse, Así que es es. además lo que se ve que quiere hacer. Y de Felipe Calderón debe tomar algún té para que descanse, algún té para que se repose y esté tranquilo. Pues mi querido Julio, como siempre, ¿qué es lo que ves tú para los próximos meses? ¿Cuál sería la ruta crítica? ¿Crees que hay algún golpe de timón importante? ¿Cuál sería la ruta? Bueno, pues hoy habrá de darse esa información en el acto que va a presidir López Obrador, pero yo creo que sí necesita, está entrando a la etapa de la exigencia de resultados, de la etapa de la condescendencia pública, la esperanza, se está entrando ya cuando la gente dice, bueno, está muy bien el discurso, el rollo, bla, 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 pero en concreto, Claro. ¿qué estás haciendo? En concreto, ¿qué estamos cambiando? López Obrador tiene que entrar a una etapa de rendir resultados, de apretar tuercas a su equipo y demostrar que no tiene ningún tipo de pacto político con antecesores. Pues mi querido Julio, como siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, Aquí en Paco. Esta Tu Casa. Muchas gracias. Gracias. Y mire, Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.